Seguimos en Sin Filtro hasta las 12 y bueno, somos así. No entendemos la militancia alejada del amor. Nos mueve un profundo amor por un proyecto político, por una conductora y por nuestras compañeras y nuestros compañeros que siempre son mejores que nosotras. Y bueno, hoy nos visita Dani Vilar, hoy ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, antes diputada nacional, antes concejala de Lomas de Zamora y siempre militante, comprometida, luchadora incansable, con claridad, con ideas, alentándonos. Y bueno, Dani tiene mucho que ver con que estemos hoy aquí nosotras y nosotros, por eso el primer agradecimiento de la mañana fue a ella y se lo volvemos a agradecer ahora que la tenemos frente a frente. Gracias, Dani, por estar acá y reconozco que aprendí un montón de vos. Mucho. Y una de las cosas que aprendí es que cuando una tiene una compañera, un compañero cerca, le tiene que preguntar antes que nada cómo están sus hijas y sus hijos. Y yo voy a empezar este reportaje con esta bienvenida preguntándote, ¿cómo estás, Sofi? Es la primera entrevista que hacemos con Sofi en mi vida. Así que me encanta la primera pregunta. Bueno, se quedó con el papá ahora. En un rato van las abuelas, porque el papá también compañero militante. Y es un sol, es lo mejor que nos pasa, ¿no? Esa posibilidad de verte reflejada en los ojos del amor más puro, ¿no? Mutuo, ¿no? Veo esos ojos de amor y yo sé que ella ve los ojos de amor cuando nos miramos y nos cruzamos y todo este aprendizaje de la maternidad, que por supuesto digo eso, pero no romantizo para nada. Llevar adelante la crianza es difícil, es complejo, es caro, necesitas red, que es lo que a mí me ayudó muchísimo en este tiempo. Red de mujeres, por supuesto, una vez más al salvataje. Y nada, me parece que transitando este desafío de criar una mujer, ¿no? En este mundo complejo, patriarcal, por supuesto, y al mismo tiempo el desafío de dejarles a nuestros pibes y nuestras pibas un lugar mejor, ¿no? Un país mejor, una provincia con la posibilidad de construir un buen vivir que puedan disfrutar, ¿no? Independientemente de en qué lugar hayan nacido. Yo creo que en eso andamos y por eso se conjuga perfectamente la maternidad con la militancia. O sea, no por ser ahora una reciente madre dejas de ponerle la intensidad y la voluntad constante a la militancia, fundamentalmente en un año como el que estamos atravesando ahora nosotras. Así que bien, con saludos manda Sofía, le avisé que venía para acá. Mi amor. Y ya la traeremos. Es chiquita y todavía, y yo soy muy primeriza, entonces capaz que no sé bien cómo manejar algunas situaciones, pero ya aprenderé y vendrá, por supuesto, a conocer a la tía Clau. No, ya te conoció. Ya la conocemos. Y la conocimos en el mejor contexto escuchando a Cristina. Claro, sí, y en el Ateneo. Tal cual. Y sí, las militantes y los militantes también, ¿no? Toda nuestra vida transcurre con este plus y con este amor. Y bueno, ahí también la vemos a Gloria acompañando, ella que tenía un deseo le mandamos un beso, Gloria nos mandó un mensaje hoy temprano, así que bueno, hermosa también su abuelazgo ahí doble, tan cerquita todo, ¿no? A veces la vida es así, ¿no? Esperamos tanto algo y después, bueno, viene todo junto, así que bueno, le mandamos un besote enorme. Y Dani, bueno, decíamos recién, ¿no? Ministra de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, un nuevo ministerio, un nuevo desafío y en un momento también donde la problemática ambiental toma una actualidad y una preocupación muy grande, ¿no? Acá tenemos un pescador
aficionado, fanático y está desesperado porque no le ha quedado charco de agua donde poder ir a pescar, ¿no? Y esto es uno de los impactos realmente que tiene este maltrato al ambiente que el capitalismo y que el liberalismo nos dejan, ¿no? Sí, la creación del ministerio, por definición de Axel Kicillof, esto lo decimos, lo repetimos y lo decimos muy vehementemente. Axel tomó la definición política de crear un ministerio de ambiente el año pasado, que hasta ahora vamos un año de trabajo, que no existía, hasta ahora no había en la provincia, si bien había autoridades ambientales que hacían fiscalizaciones, controles de industria, y eran organismos que quizás pasaban más por la formalidad y por lo administrativo que por lo proactivo de la generación de políticas públicas. Axel toma la definición con coraje, como siempre, porque por supuesto siempre está la derecha y sus medios conniventes criticando cualquier expansión del Estado, ¿no? Te critican que no hay escuelas, pero bueno, también te critican que contrates docentes. Es una locura, ¿no? ¿Cómo creces en cobertura de derechos con el Estado presente si no se incorpora gente para trabajarlo, si no se crean estos espacios para hacerlo? Pero bueno, él toma la definición de crear este ministerio en un contexto global donde la discusión ambiental está, diría, en el top 3 de la agenda, de las agendas internacionales. Cualquier encuentro internacional, foro, G7, G20, lo que sea, está como ítem a discutir en la crisis climática, ¿no? La cuestión ambiental, la agenda ambiental. Ahora bien, esa discusión ambiental que se está dando en el mundo, esa certeza de que existe, que estamos atravesando por una crisis climática, energética muy profunda, y yo le agrego además alimentaria, pero muy, muy, muy profunda, desde nuestro lugar, desde nuestra provincia de Buenos Aires, desde nuestro sur global, la abordamos también discutiendo con esa agenda global. No porque discutamos la crisis climática, sino que contamos los padecimientos que tenemos las comunidades que viven en mayor situación de vulnerabilidad y que se profundizan ante la profundización de la crisis climática. Entonces nosotros nos metemos en esa discusión global desde una perspectiva profundamente popular y soberana. Entonces nosotros planteamos, y me encanta porque Axel lo dice todo el tiempo ahora también, nosotros hablamos de ambientalismo popular. Nosotros, por supuesto que respetamos cualquier militancia y nos parece que está bien, alentamos que la gente, que la ciudadanía milite. Lo que sí planteamos es militar el ambientalismo popular o hablar de ambientalismo popular o estudiar el paradigma de ambientalismo popular. No es simplemente pensar en una postura o ponerse en una postura conservacionista o de defensa de cetáceos, que está bien, digamos, pero el ambientalismo popular es algo más grande, ¿no? Es algo holístico, es una perspectiva holística del abordaje de la perspectiva ambiental que involucra integralmente el vínculo de los ciudadanos y las ciudadanas con los servicios ecosistémicos que habitamos. Es decir, nosotros hablamos de un ambientalismo con la gente adentro, ese es nuestro ambientalismo popular. Y digo con la gente adentro, como dijo, ustedes ya saben, es una frase que le robamos a Máximo Kirchner, que él generosamente comparte, porque además nuestra organización respecto de la militancia ambiental, la militancia del ambientalismo popular, se puede ubicar previo a la creación del ministerio, por supuesto, y quizás su mayor etapa de visibilidad se dio durante los 2 años en el que tuve el privilegio de compartir con Máximo la Cámara de Diputados y él era el presidente de nuestro bloque. Se aprobaron, logramos la aprobación de una cantidad de leyes inédita de perspectiva ambiental de esos 2 años, que además fueron 2 años de pandemia. Y puedo nombrarlas, hablamos de la Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley Yolanda, Ley de Etiquetado Frontal, Ley de Fuegos, que fue una modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego, Ley de la aprobación por ley nacional de la incorporación de Argentina al Acuerdo de Escazú.
Luego dimos unos debates muy intensos respecto a 2 leyes que no pudimos sacarlas porque fue más complejo hacia el final del año. Y luego de las elecciones de medio término el 2021, por supuesto la oposición se puso en un posicionamiento muy de ellos, muy típico de ellos, y no acompañaron más iniciativas dentro de la Cámara. Y esas 2 leyes, por un lado era ley de humedales y por otro lado la ley de envases con inclusión social. Esas 2 leyes las trabajamos, de hecho las 2 tuvieron dictamen favorable mientras nosotros estuvimos ahí. La oposición frenó la posibilidad de que eso se transforme, al menos en media sanción en la Cámara de Diputados. Intentaron hacer lo mismo con etiquetado frontal, pero fue tan fuerte la militancia de los sectores que pedían esa ley también que no pudieron, quedaron muy en evidencia. Intentaron, los frenaron un par de veces, de hecho hubo una sesión en la que se cayó el tratamiento, pero luego no pudieron evitar por la presión de la gente, que además encima eran sectores con mayor visibilidad que los cartoneros. Claro. Entonces, bueno, los medios de alguna manera jugaron o se visibilizó un poco más este empuje respecto a la ley de etiquetado frontal y salió, pero no querían que salga tampoco porque por supuesto ahora lo verán ahora como están todos enojadísimos porque hay etiquetitos octógonos en las... La gente se asusta de lo que come. ¿No? Bueno, enhorabuena. Pasaban que parecía cosa dietética, saludable, y ahora tienen un montón de hexágonos, octógonos negros, muy peligrosos. Ya uno trata de no siquiera ir a ver de qué se trata ese Claro, asunto. Y critican la ley en vez de criticar lo que estábamos comiendo, ¿no? Lo que se estaba produciendo. Y lo que planteamos con esa ley, incluso cuando la discutimos, fue el derecho a saber, ¿no? La información, absolutamente. Es fundamental, digamos, a entender lo que está pasando. Y aparte, nosotros también lo planteamos, esa ley, al menos nuestra defensa de la ley, tenía que ver con la nutrición de nuestras niñeces, porque lo que implicaba esa ley también es que las compras del Estado, por ejemplo, tengan que ser de alimentos que no tuvieran más de 2 octógonos. Entonces, bueno, empezás a transformar de alguna manera también la nutrición de esas niñeces que reciben la asistencia alimentaria del Estado. Lo mismo los entornos educativos donde asisten niños y niñas. No se pueden vender en los típicos kioscos de las escuelas productos que tengan todos los octógonos ahí, y es más fácil, es más visible verlo con los octógonos. Y aparte hay evidencia internacional de que eso está bien, digamos, se hizo con parámetros de la OMS, digamos, no hay por dónde entrarle a la ley, salvo por los intereses de los empresarios, por supuesto. Yo creo que en algún momento en el campo nacional y popular la política va a estudiar lo que produjo en nuestras vidas, el deterioro en nuestras vidas que produjeron los 90. Sí. Vos tuviste la lucidez y la generosidad y el tacto de tener cerca a una genia que nos enseñó a todos en materia de alimentos saludables, de soberanía alimentaria, que es Quita Gorbán. La tenés que traer a Quita, que vive acá cerca. Sí, ya sabemos, la conocemos a Quita, casi familia. Y ella, recuerdo que cuando hablaba de la cantidad de clases de papa que se producían en nuestro país antes, cómo terminó en los 90, las lentejas, la producción argentina que había, lo que fue en los 90, el zapallo, o sea, cómo se fue deteriorando y cómo el colonialismo también nos impuso una alimentación que nada tiene que ver con nuestros orígenes, que nada tiene que ver con nuestra tradición en esa materia, y las consecuencias en nuestra salud y en nuestras vidas, bueno, con los trastornos de alimentación, con la obesidad en las niñeces, con alergias, bueno, y determinadas cuestiones que vos sabés muchísimo más que yo claramente, pero bueno, esto, ¿no? Pensar el tema del ambiente y el acceso a alimentación saludable clave, por eso es esta ley tan importante. ¿Te puedo comentar algo? Porque justo me diste el pie. Nosotros tenemos un programa en el Ministerio, que es el programa Quita Gorbán, que es el programa para la alimentación sana, segura y soberana de los bonaerenses y las bonaerenses. Todos los programas de nuestro ministerio se enmarcan en el paradigma, en la filosofía del ambientalismo popular, lo decimos siempre, lo dice siempre Axel también cada vez que tenemos alguna
algún acto y él habla del tema. Y uno de estos programas es el programa Kita Gorbán. Por supuesto que lo hicimos en base a... Kita fue la primera asesora que contrató el ministerio de alguna manera. Lo hicimos en base a lo que ella nos indicaba que tenía que ser, y un montón de trabajo previo que hicimos con ella también acá en Lomas. Brevemente, en Lomas con Kita recorrimos todas las instituciones que brindaban asistencia alimentaria, mirando y haciendo el diagnóstico de qué es lo que comían y cómo se nutrían esas niñeces. Hicimos junto con la Secretaría de Salud un estudio de talla y peso, un poco más profundo, pero digo, a grandes rasgos, talla y peso. El resultado mostró, esto fue en el 2017, mostró niños con baja talla y alto peso para los parámetros que tenían que comparábamos, que eran los óptimos y los saludables, con lo cual empezamos a transformar esa alimentación. Ahí surgió el programa de huertas agroecológicas en los jardines comunitarios, que son los jardines que brindan asistencia alimentaria. Más de 7.000 pibes asisten en Lomas de Zamora a esos jardines, que por supuesto están en los barrios de mayor vulnerabilidad, y de esa experiencia previa tomamos las bases para armar el programa Kita Gorbán, que hoy está recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Y ese programa que claro, plantea la creación de más de 3.000 huertas agroecológicas en todo nuestra provincia. Y Kita, cada vez que podemos, viene y nos da una clase magistral contando sobre el tema. Y claro, y cuando empezamos a pensar un poquito más, y lo decías vos recién, Clau, el problema de la alimentación es un problema social que tiene que ver con el problema del ambientalismo. Nosotros planteamos que no se puede escindir la cuestión ambiental de la cuestión social y económica del andamiaje de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque esa alimentación que era precaria, que era de llenar pancitas, pero no nutrir, por supuesto que se refleja primero en físicamente, en esto que decíamos nosotros, la talla y el peso de los pibes. Pero claro, eso tiene un efecto también en el desarrollo cognitivo de nuestros pibes. Lo mismo que los pibes que viven con plomo en sangre. Eso impacta en el desarrollo cognitivo de nuestras niñeces, nuestras juventudes. Digo, es casi, digamos, obvio, de lógica simple, sin mucha complejidad. Niños de nuestros barrios en mayor situación de vulnerabilidad, con problemas cognitivos, por supuesto que el principal impacto es en la terminalidad educativa. Y si nosotros tenemos pibes en nuestros barrios que no asisten a la terminalidad educativa, tenemos un problema social gigante, enorme, que lo vemos hoy, pasa en nuestros conurbanos fundamentalmente, donde habitamos tantos y tantas, ¿no? Los programas no son programas que están, volando, no son programas voy volando, ay qué lindo, cuidemos esto, no, son programas que están dentro de un entramado, por supuesto enmarcados en la perspectiva del ambientalismo popular, pero dentro de un entramado que estudia fundamentalmente el primer problema ambiental, que es la desigualdad y que es la pobreza. Sí, te quería hacer alguna consulta vinculada con una agenda muy nutrida y muy cargada, por lo que vemos de lo que vos haces en el ministerio, y hay, por lo que yo he notado de los últimos tiempos por lo menos, una centralidad en esto de la política de educación ambiental, por lo menos de los últimos meses muy fuerte. Supe que estuviste ahí reunida con Sileoni, lanzando toda la cuestión de la educación ambiental en la provincia, que creo que va de la mano con lo que vos hablabas recién. Más allá de eso, creo que por lo que te vemos recorrer y por lo que uno puede ver en las redes del propio ministerio, no solamente la cuestión de la educación ambiental, es el tema de los basurales, es el tema de la fauna, el tema de los registros, bueno, una cantidad de tareas que la provincia de Buenos Aires ha empezado a hacer vinculado con este tema, que el OPDS, que es lo que hablabas al principio, digamos, no estaba en condiciones mínimas de poder realizar ninguna de estas cuestiones. Así que, ¿cómo viene el tema de lo que lanzaste con Sileoni? Que puedas, lo más importante. Por supuesto. Mira, la verdad que vos decías, está educación ambiental, también está basura, bueno, también está alimentación. Educación es transversal a todos. La educación, te diría, toda la línea de educación ambiental atraviesa
de lleno toda la actividad del ministerio, todas las áreas de ejecución del ministerio. Nosotros estuvimos con Alberto Silioni, que además, primero tengo que decirles, para mí estar en una actividad presentando una política pública junto con Alberto Silioni, quien fue el ministro de Cristina Fernández de Kirchner, no me entra en el pecho el orgullo y la alegría. Cada vez que lo veo se lo digo. Por supuesto, Alberto es una persona muy humilde, muy hermosa. Así como lo ven, él es así y todas las transformaciones que hizo siendo el ministro, por supuesto, con el impulso y el respaldo de nuestra querida compañera jefa Cristina Fernández de Kirchner. Al estar con él, por supuesto, es mucha responsabilidad además. Y con Alberto presentamos la semana pasada la estrategia, es la primera provincia que firma entre los dos ministerios la estrategia jurisdiccional de educación ambiental. ¿Qué significa esto? La implementación efectiva de la Ley Nacional de Educación Ambiental. Cuando presentamos este programa, que incluye material pedagógico para los 3 niveles, que incluye cursos con puntaje para las docentes y los docentes, que incluye formación continua, que incluye entrega de cuadernillos y manuales para el abordaje de las temáticas, que incluye los programas dentro de las computadoras para los pibes del Conectar Igualdad, que incluye, y esto sí es una primicia, un capítulo de samba, de Paca Paca, de ambientalismo popular, que estamos terminando, y unos capítulos de una serie también de Canal Encuentro, que por supuesto le mandamos un beso a Jessica Triten, que es una genia, y pudimos trabajarlo con ella. Y cuando presentábamos todo este combo de cosas, adelante de los directores del Ministerio de Educación, que son quienes tienen a su cargo a más de 5.000 docentes de toda nuestra provincia, Alberto planteaba la complejidad de la construcción de subjetividad respecto del ambientalismo, porque claro, qué sé yo, hablar de educación financiera tiene determinado, bueno, es esto, esto y esto. Hablar de educación vial es esto, esto y esto. Ahora, hablar de ESI y hablar de educación ambiental, medio que van de la mano, ¿no? Implica mucha subjetividad de parte del docente que esté planteando eso. ¿Qué le agregamos nosotros a eso? Que para construir un ambientalismo popular soberano se necesita atravesar un primer escollo, que es el desafío de construir sentido común contrahegemónico, ¿no? En términos gramscianos. Y esa construcción de sentido común contrahegemónico, que es esa subjetividad, es la subjetividad de los pibes y las pibas también, ¿no? Va a aportar a la construcción de subjetividad, de personalidad de esos pibes y pibas, se ve atravesado por la subjetividad de los docentes. Que bueno, lo que nosotros decíamos es, por lo menos están estas herramientas, por lo menos está la línea, y no tienen que los docentes, ante la demanda de los alumnos, porque existe esa demanda, los pibes y pibas hablan, necesitan, cuestionan los temas ambientales, tienen la respuesta de una perspectiva local, de una perspectiva provincial, insisto, soberana y popular. Entonces, hay estrategias para abordarla que de alguna manera salen de lo típico que terminan los docentes tomando como recurso, que yo no lo critico, parece que está bien. Lo que creo es que hay que reformularlo. Y voy a tomar un ejemplo. Y voy a hacer polémica para quien escuche. Nosotros no arengamos ni alentamos la construcción de la típica botella de amor, ¿no? Pero por una cuestión básica, y lo planteábamos el otro día cuando hablábamos con Alberto, hay pibes de Fiorito que sus padres son cartoneros. Bueno, los cartoneros cuando encuentran la botella de amor la cortan y sacan de adentro lo que necesitan ellos, que es reciclable, porque hay una falta de educación justamente respecto de cómo se separa los residuos y fundamentalmente los reciclables, y qué función cumplen y cuán importantes son para generar trabajo, generar inclusión social y que más cartoneros tengan trabajo digno o pisos de dignidad en su tarea cotidiana. Que claro, la opción de poder hablar de la botella de amor, que es que yo sé que las intenciones son buenas, no terminan siendo congruentes con una problemática que habita y muy fuerte en los conurbanos y en toda la provincia. En toda la provincia tenemos basurales a cielo abierto. 81 distritos disponen institucionalmente montañas de basura,
y alrededor de esa montaña de basura siempre vive gente, y en torno a esa montaña de basura siempre hay alguna familia que está revolviéndola, tratando de sacar el material reciclable para venderlo y para poder tener el mango para darle de comer a los pibes, con lo cual eso implica enfermedades respiratorias, plomo en sangre y bueno, todas las enfermedades que nosotros sabemos. Entonces nosotros planteamos desde esta política de educación ambiental poder penetrar primero en la currícula, por supuesto, pero además con herramientas y con cosas concretas, como es la formación en particular para los docentes y como son los materiales pedagógicos para que puedan usar en el aula, o sea, material áulico, por supuesto, libros, módulos, manuales, etcétera, y que se pueda llevar adelante al menos una discusión para ir hacia la construcción de un sentido común desde nuestras latitudes respecto de lo que es la crisis climática, la cuestión ambiental, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la alimentación sana, segura y soberana, la transición ecológica, la transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, una sola. Voy a agregar algo que me parece importante a lo que vos estás diciendo. En lo personal creo que el proceso educativo es un proceso de transmisión de ideología, lo ha sido siempre. Y creo que hacer hincapié en esto que acabas de decir, en la subjetividad de los docentes y las docentes, junto con aquella que reclaman los niños y niñas que están en las escuelas, me parece que afianza de alguna manera que lo que la política pública quiere transmitir llegue de manera correcta, para decirlo de manera prolija, a donde queremos que nosotros llegue, porque si no parecería que la cuestión ambiental es una cuestión apolítica, vinculada solamente con la salud del mundo, que no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo. Por eso destacaba, me parece que leyendo el otro día las cuestiones del Ministerio, esto del encuentro con Sileoni y todo lo que acabas de explicar, que está perfectamente explicado en la página del Ministerio para quien quiera acceder y todo. Lo creo como una cuestión fundamental de la tarea que tenemos que hacer hacia adelante también, porque esto nos va a trascender a nosotros, pero nosotros necesitamos hacer algo trascendente también. No podemos pasar por la función pública con casi nada. Estas son cuestiones trascendentes y me parece que tendríamos que meterle un ojo, esfuerzo, política, guita y todo lo que necesita una política pública para poder trascender y llegar a donde queremos. Te cuento algo, cuando empezamos a presentarlo, por supuesto que cuestionábamos de alguna manera con Alberto, bueno, qué complejo puede llegar a ser para que esto, la construcción de sentido no esté atravesada por la ideología. Siempre va a estar atravesada por la ideología, pero en este caso, cómo poder transmitir mejor esta perspectiva del ambientalismo popular. Y yo le digo a Alberto, mirá, cuánta razón tenés en lo que planteas, que cuando en el Congreso aprobamos la Ley de Educación Ambiental, porque esta es una de las leyes que se aprobó durante los 2 años que les contaba, esta se aprobó en el 2021, se aprobó por unanimidad. Entonces, cuando una ley se aprueba por unanimidad, yo ya dudo, ¿viste? Permitime dudar. Claro, lo que pasaba y la oportunidad que veíamos nosotros en esa ley de educación ambiental, primero, por supuesto, discutimos y decíamos, nosotros queremos una educación soberana y que construya sentido, no es esa, no la educación naif, que no se pueden oponer y decir, ay, qué bueno, eduquemos a los pibes. Pero además, como las leyes ambientales que se pueden generar a nivel nacional son de presupuestos mínimos, y por una cuestión constitucional, no lo voy a explicar adelante de 2 abogados como son ustedes, pero el abordaje de la cuestión climática y de la gestión de los bienes comunes naturales, según nuestra Constitución, es potestad de las provincias. La educación es potestad de las jurisdicciones, es decir, de las provincias. Nosotros encontramos la oportunidad de, con Alberto Sileoni y nosotros en el Ministerio, construir desde la provincia de Buenos Aires el abordaje y la estrategia de la Ley de Educación Ambiental para los bonaerenses con el perfil o la mirada del gobierno de Axel Kicillof. Después que vengan otros, cuando vengan otros gobiernos, ¿no?
que vengan, y lo que van a encontrar no va a ser lo que encontramos nosotros, que era nada. Lo que van a encontrar son políticas de Estado. Que lo que vos, haciendo referencia a lo que vos decías, Carlitos, nos trasciende. Nuestro rol es circunstancial, lo decimos siempre, lo sabemos perfectamente. Ahora, fuimos a llevar adelante una tarea. Y esa tarea entendíamos que era generar políticas de Estado que trascendieran a las personas que ocuparan circunstancialmente esos roles. Y nosotros, para que eso se consolide, para que eso se haga carne, lo que hicimos fue primero diagnosticar, después planificar y después, por último, por supuesto, ejecutar políticas públicas que están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. El que venga tendrá dos opciones: profundizar o desechar. Pero el costo también lo van a tener que abordar, ¿no? Serán los docentes entonces que vayan a reclamar para que se cumpla, serán los trabajadores de la economía popular y cartoneros los que vayan a reclamar por su programa de reciclado con inclusión social, serán las niñeces o las juventudes que vayan a reclamar por el espacio de participación como el FOCA, que es otro de los programas que nosotros tenemos, serán las escuelas de nutrición o las calizas de la Quita, que vayan a reclamar por el programa Quita Orbán, que tengan que profundizar o tomar, porque está escrito y es una política de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Dani, te saludo primero, y también quería, en la línea con lo que venimos hablando, y también con algunos temas que están muy en agenda, como por ejemplo el tema del litio que veníamos hablando hoy, que va a ser un tema que se va a discutir en la campaña seguramente, y con lo que venís mencionando respecto de las políticas públicas que venís llevando, que se vienen llevando por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el rol o nuestro rol desde el ambientalismo popular de cara a la próxima elección a la hora de discutir con los que están enfrente? Digamos, ¿por dónde creés que van a pasar las líneas o dónde creés que va a estar esa demarcación que digan, vótenos a nosotros por esto, esto y esto, y no a lo que está enfrente? No, excelente. Primero quiero comentar algo que me parece importante. Máximo, en varias de sus presentaciones, planteó que algo que como militantes lo tenemos que tomar, estudiar, trabajar en las básicas. Él dice, si vuelve la derecha al gobierno, vienen con 3 flexibilizaciones, ¿no? O sea, van a llevar adelante 3 flexibilizaciones, ya hasta lo dijeron. La flexibilización laboral, lo hicieron en los 90 y por supuesto plantearon que lo van a volver a hacer. La flexibilización tributaria y la flexibilización ambiental. ¿Por qué plantea estas 3 flexibilizaciones? En la discusión global de la crisis climática y que se da a nivel internacional y que plantean las grandes potencias que hay que ir hacia la transición energética y qué sé yo, lo que hay detrás es una discusión económica, por supuesto. Nosotros, desde nuestro sur global, tenemos que tener muy en claro que el bienestar del norte global se construyó a costa de la explotación de los recursos naturales en aquel momento de todo el sur global. Nuestra región, África por supuesto también, que fue colonizada y explotada por estos imperios que avanzaron hacia nuestras latitudes y por supuesto se la llevaron todas. Si no, valga la muestra para explicar todo esto, veamos el Potosí, cómo está hecho un queso gruyère, que se llevaron todo el metal plata, así, primo, ¿no? La materia prima plata se la llevaron a costa de la explotación a través de la mita y el yanaconazgo, dos técnicas de explotación de los ni siquiera eran trabajadores, eran los pueblos originarios que eran utilizados para esas minas, ¿no? Esas minas de metales preciosos que se terminaban yendo para el norte global en barcos. Y así se construyó ese bienestar. De hecho, si alguno tiene la suerte de viajar y ir a algún museo, tendría que querer romper toda la vitrina y decir que esto, ¿cómo se lo ganaron todo? ¿Qué está pasando y cuál es el temor en esta discusión de modelo de país que se está dando este año? Y yo veo ahí venir el neocolonialismo sin mita y yanaconazgo, pero con flexibilización laboral. Que, bueno, ¿no? O sea, nosotros tenemos la segunda reserva de litio del mundo. Segunda reserva de litio del mundo después de Bolivia. En México tienen la 10ª y AMLO declaró el litio estratégico para la economía nacional. O sea, de alguna manera estatizó la gestión del litio. Nosotros tenemos una casi primera reserva de gas en Vaca Muerta.
nosotros tenemos reserva de agua dulce, que diría es oro líquido, no oro. Nosotros tenemos hidrocarburos, que por supuesto nosotros planteamos desde el ambientalismo ir hacia la transición energética, pero esa transición energética tiene que transicionar. Entonces hay un momento en el que no podemos decir, bueno, listo, no se usan más los hidrocarburos, no, ir hacia la explotación de esos hidrocarburos de una manera, por supuesto, amigable con el ambiente, para poder tener los recursos de generar las energías alternativas o potenciar la producción de energías alternativas que nos permitan efectivamente ir hacia un modelo limpio o de energías limpias. Pero por supuesto eso es un tránsito que a mí me divierte, ¿no? No me divierte, me amarga, pero lo tomo como chiste. Allá en ese norte global que producen el 99% de las emisiones, nos dicen dejen ustedes de usar, pero hermanos, si son ustedes los que están consumiendo, tienen una vida de consumo que genera esta crisis climática, ¿cómo nosotros vamos a ser tan dóciles de asumir que tenemos que frenar cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de evolución, de progreso, de instancias de producción que generen trabajo y qué sé yo, porque nos planteen eso? Bien, eso por un lado lo entendemos. Ahora, la otra es sin flexibilización laboral, sin flexibilización tributaria y sin flexibilización ambiental. Es decir, no queremos que al litio se lo lleven como se llevaron la plata del Cerro Potosí, no queremos que sean los trabajadores explotados, no ya con Mita y Yanaconazgo, pero sí con una ley de flexibilización laboral que le permita a los empresarios descartar trabajadores y trabajadoras como si el ejército de reserva de que planteaba el marxismo sea una realidad, o la ejecuten en los 2023, 2024, digamos, ya en esta época. Y por supuesto sin flexibilización tributaria que les dé encima margen a quienes vienen a explotar nuestros bienes comunes naturales de no tributar en nuestro país o de tributar menos en nuestro país. Digo, nosotros estamos permitiendo en este momento, y por supuesto si gana la derecha ya sabemos que eso va a pasar, porque Morales le pidió por Twitter a Elon Musk que vaya a llevarse el litio de Jujuy. O sea, ¿cómo se permite eso? ¿Cómo nuestro sentido común, cómo los jujeños que tienen a Milagro allá encarcelada, digamos, cómo se permite que tu gobernador por Twitter entregue la riqueza de nuestro país? Bueno, si tienen esa osadía, si tienen esa sinvergüenza, imagínense cuando ellos estén gobernando. Esas 3 flexibilizaciones vienen galopando, las vemos venir. La única manera de frenarlo es volviendo a construir las bases de un proyecto popular, democrático, que por supuesto, y esto lo digo muy claramente y muy vehementemente, siga las directivas de Cristina, la única jefa de este movimiento, ¿no? Digamos, sin las directivas de Cristina, sin entender que el norte es ella, que es la que nos llevó a vivir los mejores años después del peronismo, junto con Néstor, para las clases populares, para las mayorías, y también, como dice ella, para las minorías. Bueno, es que es obtuso, es de obtuso. A mí me preocupa eso, porque claro, hay una connivencia tan grande entre los sectores de poder, ¿no? Sectores hegemónicos de poder, los sectores, la corporación mediática y la corporación judicial, que nublan la visión de la gravedad de lo que puede llegar a pasar si esta derecha, que se está matando entre ellos además, vuelve a gobernar nuestro país. O sea, nos dejaron una deuda de casi 50.000 millones de dólares que nos condicionó en todo, porque esa deuda está condicionando, por supuesto, la explotación de los bienes comunes naturales. Esa deuda está condicionando la explotación hidrocarburífera, está condicionando la posibilidad de explotación de litio, porque, claro, necesitas divisas. Entonces, bueno, llévensela y que entre en dólares. Bueno, no es así, y lo dijo muy claramente Máximo Kirchner. Así que, bueno, yo creo que la discusión tenemos desde el ambientalismo línea para discutir frente a lo que plantean, o por lo menos preguntar qué plantean, porque todos, viste, hablan esto, ley de educación, cuidemos los animales, pero no, bueno, acá la discusión ambiental es económica, es estratégica, ¿cómo la discutimos? Y es histórica. O sea, nosotros no estamos, después de haber vivido los gobiernos de Perón y de Evita y de Néstor y Cristina, no estamos en condiciones de permitir un neocolonialismo por sobre nuestro pueblo nuevamente. No, sabemos, Dani, que te tenés que ir, ahí nos están diciendo los compañeros que, bueno, tenés
actividad, pero bueno, te metiste solita en la última pregunta. No, más que pregunta es compartirle, Dani, algunos mensajes que están llegando Dale. a la radio. Bueno, Pau Fernández dice que lindo escuchar las voces de los y los pibes y acompañarlos tan claras, contundentes como Dani. Gracias Claudia y equipo por dignificar la mañana del sábado con la data que nos interesa, el primero de muchos programones, Pau Fernández de Banfield. Qué belleza de mañana con la querida Perugino y la negra hermosa e imparable Dani Vilar. Un abrazo inmenso desde Magdalena, coraje y amor por la patria siempre. Las quiero. Mirna Gurida dice: tremendo laburo en las escuelas. Gracias por el acompañamiento a la Escuela Especial 501 de Magdalena, dice nuevamente Mirna. Fundamental la educación ambiental para personas con discapacidad, y ahí estuvo el Ministerio de Ambiente presente. Muy bien, hermosa nuestra compañera. Y bueno, ¿con qué expectativa vamos a llegar este 25 de mayo al ya anunciado acto donde, bueno, aparentemente la única oradora será Cristina, en esa 9 de julio que la vio y que nos vio a todos y todas festejando, celebrando el Bicentenario con esos hermosos dirigentes, con Néstor, con Lula, con nuestro comandante eterno? Qué expectativa, ¿no? ¿Qué compartirá la estrategia electoral? ¿Será ella? ¿Será Alex? Tiene que ser ADN-K, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar el 25 de mayo es la reafirmación de la continuidad del modelo kirchnerista, porque cumple 20 años y algún atrevido se animó a decir hay que terminar con esos 20 años de kirchnerismo y nada más y qué sé yo, sin entender lo que va a quedar demostrado el 25 de mayo, que el kirchnerismo, que es una especie de actualización doctrinaria del peronismo, trasciende incluso a las personas o a la voluntad de determinadas personas, de determinados poderes fácticos, porque está constituido de un amor tan intenso, tan leal, que es un amor de agradecimiento a esos líderes y a esta lideresa que permitió la posibilidad de dignificar la vida de quienes históricamente fueron oprimidos, ¿no? O fuimos oprimidos. El peronismo instaura en nuestro país los derechos laborales, entonces aquellos que eran parte del proceso productivo y simplemente eran como una cosa más y sin ningún tipo de derecho. Mi abuelo era un boyero de la forestal de 8 años, imagínense, no existía nada para analizar otra cosa, digamos, salvo algunas experiencias que traían los inmigrantes, pero si no había acá una comparación con cuáles eran los derechos de los trabajadores o cómo se constituían los trabajadores. A mí me cuesta mucho hablar del preperonismo porque no sé cómo decirle al pueblo y no sé cómo decirle a los trabajadores antes de Perón. Entonces el peronismo le da la posibilidad a la gente como por ejemplo mi abuelo, que era de Villa Guillermina, del norte santafesino, pasa a ser un cabecita negra de Eva Perón, mi abuela también del Chaco, a constituirse como trabajadores, como parte del pueblo trabajador en este conurbano, poder pensar en una familia, en una casa, en un hogar y hoy tener una nieta universitaria, digamos. Esa es como una foto del peronismo. Ahora, esa nieta es universitaria hoy, y por supuesto ministra ni hablar, porque existieron luego Néstor y Cristina, porque fue tan profundo lo que intenta y logra hacer la dictadura para erradicar de las bases, incluso robándose bebés y matando a sus padres y desapareciéndolos, como fue con los 30.000 compañeros y compañeras y los más de 500 bebés que nacieron en cautiverio y que los seguimos, las abuelas por supuesto encabezan esa búsqueda, que claro, intentaron no dejar ningún vestigio de eso, pero lo que no pudieron fue arrebatar de los corazones de un pueblo con memoria, que quizás no eran, que acompañaban ese impulso de los 30.000 militantes que fueron, y las 30.000 militantes que fueron detenidas, desaparecidas, pero que bueno, eran como qué sé yo, como mi abuelo, que eran un joven trabajador y nada más, u otros que
claro, que los penetró el peronismo, que cuando Perón vuelve a Ezeiza intentaron ir, que te relatan ese momento, que de alguna manera resistieron esa etapa y que encontraron recién con Néstor y Cristina el alivio de sus corazones, decir esto no se murió, esto sigue habiendo esperanza, sigue habiendo peronismo que profundizar, que crecer en estas latitudes con estas dos personas. Y claro, y los que no vivimos el peronismo, pero sí vivimos la historia de una familia peronista, porque era así, y que nos encontramos después de los 90 y del 2001, yo egresé mi fiesta de egresado fue el 18 de diciembre del 2001. Imagínense el mundo, el país que yo me encontraba. Era un presidente yéndose en helicóptero, con una mina que se pretende presidenta y era parte de ese gobierno, ¿no? Como Patricia Bullrich. Nuestro mundo, el mundo de esa generación de los 90, era ese mundo de un presidente dejando un estado de sitio y muertos en manos del Estado en la Plaza de Mayo, en las distintas plazas donde se manifestaba, y una posibilidad nula de futuro. Nosotros no conseguíamos laburo, era una crisis del 2001, para los que no la vivieron y para los que la vivimos, saben perfectamente lo profunda que fue, lo que lastimó el entramado social de nuestro país, pero también la resistencia que generó, las ollas populares, los espacios de las asambleas vecinales, los que no decíamos que se vayan todos, sino que venga algo distinto, no sabíamos qué, hasta que aparecieron Néstor y Cristina. Y ese amor que trasciende lo cíclico y lo obsesionado que es de la historia, ¿no? La historia esta cíclica que se obsesiona con que los pueblos repitan los procesos de opresión, eso se rompe con ese amor incondicional hacia estos compañeros, hacia lo que esos compañeros generan y hacia la posibilidad que tenemos las mayorías, los pueblos, las barriadas, de ver en esa persona, en este caso en Cristina, porque Néstor ya no está, la confianza de que lo que diga ella va a estar bien. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Construir las condiciones de posibilidad, lo que hacemos siempre. Construir las condiciones de posibilidad para que nuestra compañera defina, porque la confianza es ciega y absoluta en lo que ella hace, defina qué tenemos que hacer. ¿Qué también nos enseña esto? Y bueno, que en la política lamentablemente existe la traición. Y yo siento, como militante, que lo que hizo Alberto fue traicionar a Cristina. O sea, traicionó la confianza que Cristina le dio para que nosotros podamos, como pueblo, salir de la opresión que generó el gobierno macrista. Entonces, claro, vos vas por la calle y hay cosas que faltan. Si bien hay y más en la provincia de Buenos Aires, te atropellan las políticas públicas que se están ejecutando. Hay una cosa que es muy de nuestro pueblo, que es, bueno, si sos un laburante en relación de dependencia o lo que sea y no llegas a fin de mes, y es complejo, ¿no? Estar bien. Porque la verdad lo que quiere nuestro pueblo, porque el peronismo no se acostumbró a eso, es esto, es poder ser felices, ¿no? Es poder comprarle a tu pibe unos botines por año, nadie pide tanto tampoco, es una campera para el invierno nueva, si hay que renovarla, abrigo en invierno y comida, algún asadito, y por supuesto los que laburan y tienen la posibilidad de ahorrar un poquito, algún utilitario, algún auditio, unas vacaciones. Eso es lo que nosotros, el pueblo consume en el pueblo, digamos. Nosotros no especulamos, no mandamos la guita a las offshore o a estos paraísos fiscales. Eso lo hace los que tienen esos millones inmensos que de encima se negaron a pagar o les costó pagar y se negaban a que avanzara la ley del aporte extraordinario durante la pandemia, ¿no? que generó Máximo y que tanto bien nos hizo ahora, y lo estamos viendo con un montón de políticas que supieron financiar con ese aporte extraordinario las grandes fortunas. Entonces digo, la discusión que tenemos que dar como militantes es muy profunda y tiene que ver con una cuestión de conciencia de clase, ¿no? De conciencia de dónde estamos, de dónde venimos,
nuestro recorrido histórico, hacia dónde vamos, dónde está la clave de la trascendencia, porque por supuesto que no podemos exigirle a Cristina que sea presidenta 50 años más, porque es una cuestión lógica, pero lo que sí sabemos que Cristina ya trascendió en cada uno de nosotros, en cada uno de los pibes de nuestra organización política que están todos los días militando como están ahora en los barrios, que están ahora jubilando o acompañando jubilados a que puedan ingresar en la jubilación a partir de la moratoria, que es una ley por supuesto de Cristina, y que la oposición este año no quiso acompañar, y eso que quede bien claro, todos los jubilados que se jubilen con la moratoria va a ser gracias al gobierno del Frente de Todos, gracias a los militantes de este proyecto político y a pesar de la voluntad de la oposición que no quería que se jubilara. Patricia Bullrich es muy coherente con eso. En el 2001 le bajó el 13% de los jubilados y ahora su sector político no quiso la moratoria. Pero hay que saberlo eso. Entonces, cuando elegimos y votemos la boleta, tenemos que saber qué modelo de país estamos eligiendo. Y la verdad, nosotros no somos los oligarcas que tenemos que defender los intereses de un sector minoritario. Nosotros somos parte de nuestro pueblo, venimos de acá, nos constituimos en lo más profundo de nuestros barrios y nuestra obligación es defender los intereses de las grandes mayorías. Que insisto, como dice Cristina, cuando defendemos los intereses de las grandes minorías, también aparecen y se logran y se conquistan los derechos de las minorías. Así que en ese sentido queda mucho por laburar este año, mover cielo y tierra y que ese 25 de mayo vuelva en nuestros corazones, en nuestra conciencia a llevarnos a ese 2010 con Néstor, con Chávez, con Lula, con Cristina, con ese tapado increíble, divina, reina hermosa, como siempre. Acompañándola y escuchar. Yo creo que más allá de la definición de la estrategia electoral, que por supuesto es importante y yo creo que ella sabe perfectamente cuándo contarla y cuándo llevarla adelante, es la certeza, la confirmación de que hay kirchnerismo para rato. Se cumplen recién los primeros 20 años de kirchnerismo en nuestra República Argentina. Y si alguien tiene dudas de eso, basta con escuchar a dirigentes de la talla de Daniela Vilar, que los tenemos y orgullosos y orgullosas de ellos. Agradecerte, Negrita hermosa, por este rato. Mi madre putativa. Mis hijas, mi hija putativa tan orgullosa de este cuadro político que sos, de este cuadro político que el campo nacional y popular tiene y la tranquilidad que eso nos da. Esto que decías de la trascendencia. Nosotros que vivimos los 90 duramente, que vivimos el 2001 duramente también en la calle, hoy ver a estas pibas y estos pibes, porque para mí claramente sos una piba, con esta fuerza, con esta claridad y con este empuje nos llena de alegría, de satisfacción y de esperanza también por lo que viene, que seguramente va a ser Cristina presidenta. Y si no es Cristina, sabemos seguramente que va a ser alguien que siga sus ideas, que profundice el proyecto nacional y popular, porque de otra manera no hay país, ni más ni menos que eso. O seguimos con la profundización o nos quedamos sin patria. Gracias, Negra, gracias por este primer programa de Sin Filtro, la mejor manera de empezar este ciclo en Conurbania Radio. Vamos a música, así la despedimos como corresponde a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, hoy con nosotros.